Bueno, pues buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien y aquí estamos continuando con este estudio que estamos teniendo. Quería hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, porque creo que es importante. No tenemos prisa, no hay prisa para qué terminar esto, sino asimilar y entender. Y también, como dijimos en algún momento dado, esto que estamos viendo es algo que se practica, es algo real que ejercemos. Tenemos que aprender no solo conocerlo intelectualmente, sino ejercerlo. Es algo que realmente existe. Y decíamos en lo que era estas 7 exousias de Dios que fueron delegadas a la iglesia cuando Jesús vino al mundo y murió en la cruz. Esta autoridad que nos dio cuando vino el Espíritu Santo sobre toda aquella congregación de Pentecostés y continuó derramándose a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Ahora estamos hablando de estas 7 aspectos que hay, y el primero lo mencionaba la semana pasada. Hay poder y autoridad. Decíamos, exousía es poder y autoridad, ¿sí? Y en esta ocasión lo que estamos mencionando, aunque no es por importancia, pero sí es uno de los puntos importantes que tú tienes que saber, que yo tengo que saber, y más que saber, creer, porque este es el asunto. Tenemos poder y autoridad, tenemos exousía sobre estos seres espirituales o estos seres celestiales. Suena muy arrogante lo que estamos diciendo, yo lo sé, que en algún momento dado algunos pueden juzgar, mira con qué arrogancia dicen ellos que tienen esa autoridad sobre estos seres celestiales, pero no es que lo digamos nosotros, sino es que es algo que contiene la Escritura y lo dice y lo confirma, no solo a través de la persona de nuestro Salvador Jesucristo, sino a través de sus apóstoles y luego de sus discípulos y luego de la iglesia, especialmente en el libro de los Hechos, y yo puedo dar testimonio de esto también hoy, esta noche. Y entonces lo mencionaba, poder y autoridad sobre estos seres espirituales. Hay 2 grandes grupos. Mencionábamos los ángeles que se mantuvieron firmes y fieles y leales a Cristo, y el otro grupo son los demonios, los ángeles caídos, que fueron rebeldes, se opusieron, según la Escritura en Isaías 14 o en Ezequiel 28, nos habla de esta rebelión de este querubín, que era hermoso y se rebeló contra Dios y jaló la tercera parte de las estrellas de los cielos. ¿Sí? Y bueno, cuando vemos aquí nada más rápidamente, porque no me voy a detener en este tema, lo voy a mencionar porque voy a entrar al otro punto de la exousía, el siguiente. Pero aquí quiero mencionarles nada más lo que son los ángeles. Veíamos que se refería a que en Hebreos 1:14 habla de que estos espíritus, que así se les conocen también a los ángeles, espíritus ministradores, es decir, espíritus o ángeles servidores, están para servir, fueron enviados para servicio, así es, ahí lo dice, para servicio. Y si es eso de que vienen a servirnos, quiere decir que estamos en una posición de autoridad, en una exousía sobre estos seres angelicales que ellos de alguna forma han sido ordenados por Dios para que nos vengan a nosotros a servir. Quiere decir que los ángeles reconocen nuestra posición de autoridad. Decíamos que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, por haberlo recibido. Entonces están a favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Cuando Eliseo en 2 Reyes 6:17 oró, en su oración solicitó asistencia angelical y pidió que Dios le abriera los ojos a su siervo, y entonces el Señor abrió los ojos de su criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Son millones de millones los ejércitos angelicales que están a favor de nosotros. Y el dicho es, más son los que están con nosotros que los que están en contra. Así es que contamos con la asistencia angelical. La Biblia nos habla como aquí no estamos nosotros, no les giramos órdenes nosotros a los ángeles, no hablamos con ellos como, a ver tú ven para acá Miguel, o sea, no es para nada.
Hay unos grupos por ahí que hasta te dicen qué angelito te toca. No es así, hay que tener muchísimo cuidado con esto, no es de esa manera, pero sí tienes que entender que existe esta exousia dada por Dios en cuanto a estos ángeles que Dios nos ha dado. No les damos órdenes, ¿sí? Ellos vienen en respuesta a las oraciones de los justos, de los santos, de los hijos de Dios, en base a la oración de los justos y de los santos, no porque seamos buenos, sino porque Cristo nos ha salvado y ha venido a nosotros. Cuando oramos nosotros, cuando están 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor, y no viene solo, viene acompañado de sus ejércitos, ¿sí? Entonces, dice en Daniel 10:12 que cuando él oró y ayunó 21 días, bajó un ángel para darle respuesta a su oración. Dice, he sido enviado desde el primer día. O sea, se ve que la manera en que Dios maneja todo su ejército es siempre para asistir a su pueblo, a su iglesia. Siempre para asistir a su iglesia. Y están para servirnos a nosotros. Las instrucciones que da nuestro Padre a sus ángeles es, sírvanle a mis hijos, atiendan a mis hijos, protejan a mis hijos, asistan a mis hijos, defiéndanlos. Esa es la instrucción que da nuestro Padre a sus ejércitos a favor de nosotros. Así es que no es una exousia directa de mi poder y autoridad sobre ellos, como lo pudiéramos entender, sino que se ejerce a través de la fe que yo le tengo a mi Padre en el nombre de Jesús. Y le digo a Padre, en el nombre de Jesús, clamo a ti, manda tus ejércitos. Y Dios puede mandarlos. Él es el que da la última palabra, Él es el que da la orden. Así fue con la vida de Daniel. Y así lo vemos en la iglesia del primer siglo, en el capítulo 12, cuando la iglesia oraba sin cesar, dice ahí, que oraba sin cesar, en el capítulo 12, versículo 5, la iglesia oraba sin cesar, pidiendo asistencia, pidiendo ayuda para liberar a Pedro que iba a ser ejecutado, y esa oración fue contestada y bajó un ángel, nada más uno, y liberó a Pedro. Ya esa historia está en el libro de los Hechos 12, ¿sí? Se presentó un ángel del Señor ahí. Entonces vemos cómo la iglesia, a través de la oración, a través de la alabanza, moviliza ángeles, se movilizan estos ejércitos, ¿sí? Y no a nuestro antojo. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. No es a nuestro antojo, sino es siempre con reverencia a la gloria del Señor, y el Señor es el que manda la palabra, la instrucción, para que estos ángeles vengan y nos ayuden. Veíamos que hay 4 tipos de niveles cuando vimos la ventana de Dios, y lo viene en la Biblia. Los arcángeles, que son niveles muy altos, son como donde está Miguel, donde está Gabriel, y otros arcángeles que desconocemos, algunos sus nombres los podemos mencionar, pero hay otros que no sabemos, y la verdad es tan vasto. Cuando te metes a Apocalipsis ves la cantidad de ángeles y los niveles diferentes en jerarquía que existen en ese ejército de Dios. Pero hay arcángeles, hay ángeles, así nada más, como el que bajó para atender a Pedro, ¿sí? Como el que bajó para atender a Daniel, hay ángeles. Luego hay serafines, como los que vio Isaías, en Isaías capítulo 6, vio estos serafines que están delante del trono, tienen 6 alas y tienen como una función de estar pegado al trono de Dios. Son como los guardias especiales del trono de nuestro Dios. Y luego vienen el 4.º grupo, los querubines, que estos también son otro tipo de ángeles con otras características inimaginables. O sea, a veces queremos imaginarlos como nosotros y alas y cosas por el estilo. Hay que entender que este es un tema bastante profundo y ni lo podemos abordar en una noche. Hablaremos de eso más en alguna otra ocasión. Pero esto es real, los querubines también existen, están cuidando el árbol de la vida. Me gustó mucho porque dice que echó fuera del huerto al hombre, Génesis 3:24, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, plural, varios, y una espada que encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Me gustó esto porque a veces tenemos la idea que para accesar al árbol de la vida está prohibido, hay una espada bailando ahí, hay querubines cuidando, y parece que como que no tenemos acceso a eso. Pero ahora en Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, entonces estos querubines están para guardarnos al árbol de la vida.
No sé si me explique. ¿Sí ya me entendieron? Sí, un poquito. ¿Sí? Guardan el camino del árbol de la vida. Hay ejércitos alrededor de nosotros que cumplen eso. También vimos el otro bando, los demonios, los ángeles. ¿Sí? Estos niveles aparecen en Efesios 6:12, ya lo hemos visto, pero no está de más hablar que la autoridad, ahora sí es muy distinta la manera en que esta exousia se ejerce, porque ahora sí el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre los demonios. Y lo dice en la palabra. Los demonios se dividen también en 4 niveles, Efesios 6:12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Son niveles diferentes, tienen funciones diferentes, hacen daño a las personas, aún a los cristianos. Trabajan a través del ocultismo, de la astrología, se meten cuando alguien abre la puerta. En algún momento dado mencionaba que cuando se empezaron a desenterrar los restos del Templo Mayor en la plaza allá del Zócalo de México, eso fue hace muchos años, descubrieron una pieza que se llamaba Coyolxauhqui, una mujer cercenada, y cuando uno ve eso, dices, esa arqueología es nuestra historia, nuestras raíces, ¿verdad? Pues Dios me libre, pero yo renuncio a eso. Yo renuncio a eso, yo te invito a que renuncies a eso. Porque cuando se empezó a desenterrar todo eso, los demonios son como que dice la Escritura, se va por un tiempo, pero vuelve a ver la puerta abierta, ve todo en orden y va por otros 7 y es peor la cosa. Ahora que se ha desenterrado eso, después de cerca de 30, 40 años, la situación espiritual de México se ha complicado, ha habido más violencia, más muertes, más esto, más lo otro. Como que se abrieron los cielos para el enemigo al desenterrar estas cosas que le queremos dar gloria y nos quieren dar así como siéntete contento y que mira qué bonita historia tenemos cuando debemos de pedirle perdón a Dios. Imagínate que le digan a los nazis, debemos de estar contentos que tenemos campos de concentración y en nuestros billetes aparece Dachau o Auschwitz o Buchenwald como parte de un memorial y sentirnos. ¿Tú crees que los alemanes se sentirán orgullosos de eso? Claro que no. Entonces, esto que estamos viendo es una realidad y por eso Cristo nos ha dado autoridad por esto que está pasando, por estas cosas que están sucediendo. En Marcos 1:27 preguntaba a la gente, ¿qué es esto? ¿Con qué autoridad, con qué exousia manda a estos espíritus inmundos y le obedece? O sea, Jesús tenía exousia sobre estos demonios. Es una exousia un poco diferente, en el sentido de que tenía la autoridad para ponerlos quietos y callarlos y echarlos fuera. Pero también tenía la exousia para llamar ejércitos angelicales a su favor, que vinieran para asistirlo. Lucas 9:1, cuando reunió a los discípulos Jesús, a los 12, les dio autoridad, les dio exousia también sobre los demonios y las enfermedades. Así es que la exousia de Jesús ahora la está compartiendo con 12 apóstoles. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahora dice que en mi nombre echarán fuera demonios, y esa exousia ya no la limita a los 12 apóstoles, ahora la derrama sobre todo el que cree. La iglesia que cree tiene acceso a esta exousia. Todo el tema de exousia se basa en la fe. Todo el tema de exousia se basa en la fe. ¿Le crees o no le crees? Aunque tú no le creas, esto sigue vigente. Esta es una herencia que Dios nos dio y depende de nosotros si le creemos o no le creemos. Y si le creemos, lo ejercemos, lo practicamos, lo vivimos. ¿Sí? En Lucas 10:17 dice que volvieron 70 con gozo y les dijo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Y el Señor les dijo, he aquí os doy potestad, les doy exousia para hollar serpientes y escorpiones, para hollar diferentes tipos de demonios. Les está diciendo a estos 70. Y este delegamiento que Dios hace, ahora aparece en Marcos 16:17, que esas señales seguirían a los que creen. Si somos creyentes en Cristo,
Por lo tanto, se nos ha otorgado exorcía para echar fuera demonios. Tal vez algunos han abierto la puerta. Tal vez tú tienes algún antepasado masón o que era brujo o que practicó la hechicería. Tú tienes la autoridad para renunciar a esa herencia maldita y ese demonio no puede tocarte más si tú lo renuncias. Si tú abriste una puerta en astrología, en la ouija o en magia, si tú abriste una puerta hasta en la pornografía, porque la porneos viene de demonio. Si abres una puerta en ese campo, ese espíritu se te puede meter. Y tienes que renunciar a eso porque de alguna forma te metiste en el territorio del diablo. Y es tan fácil porque es muy seductor, te jala como que te va seduciendo y jalando y te vas metiendo. Pero tienes la exorcía para renunciar a eso y declarar que no tienes parte con ello. Y le dices al Dios poderoso, a nuestro Padre, perdóname, Señor, porque abrí una puerta indebida y no quiero yo esto. Entonces yo quiero ahorita interrumpir esto, antes de entrar al siguiente tema. Pero yo quiero ahorita esto que dice en Romanos 16:20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, bajo tus pies. Se está comprometiendo Dios en su palabra, que te ha dado exorcía para que tú seas ahora el que toma ese poder y esa autoridad sobre Satanás y sus demonios. Y que tal vez tú has abierto una puerta, tal vez has el rencor, el odio, tal vez algún evento traumático, un accidente. A veces el miedo deja entrar demonios. Hay gente que por un accidente vive oprimida por el miedo, alguna violación, algún evento desagradable, alguna persona que te ofendió. Guardas el rencor adentro y estos demonios no se esperan. Ellos, si algo el diablo no hace, es respetarnos. No respeta a nadie. Si atacó a Jesús, si lo tentó, ¿cuánto más a nosotros? ¿Sí me están entendiendo? Es muy atrevido. Pero nosotros tenemos que tomar una posición. Y ahorita, antes de continuar, yo quisiera que se pusieran de pie los que quieran hacerlo, no todos, los que quieran hacerlo, una renuncia pública de una puerta que abriste o de una herencia que sabes que está por ahí o de algo que te atormenta regularmente, algo que te aflige, voces que estás oyendo, apariciones que de vez en cuando ves, sombras, por ejemplo, cosas que en algún momento dado tú hiciste en el pasado, pactos con el diablo, pactos de alguna forma con un brujo, consultaste adivinación, te dieron un amuleto y lo tienes guardado, tienes libros todavía ahí guardados, cosas que se han abierto por ahí, o a lo mejor un antepasado tuyo estuvo en algo y tú lo sabes o no lo sabes, pero quieres también renunciar a eso. Necesitamos renunciar y usar la exousia, la autoridad que Dios nos dio contra estas fuerzas de las tinieblas. Es sumamente importante hacerlo. Algunos tenemos padres que hicieron cosas horribles, o abuelos o bisabuelos, que estuvieron en cosas que no eran de Dios, prostitución, homosexualismo y todo este tipo de pecado, violaron niños, qué sé yo no sé, pero abrieron puertas y esas puertas están ahí y el enemigo busca hueco para entrar y atraparnos, y de ahí se le conocen como demonios familiares o espíritus familiares que pasan de generación en generación. Y si el abuelo lo hizo, el papá lo hace, y si el papá lo hace, los hijos lo hacen, y si los hijos lo hacen, los nietos lo van a hacer otra vez. Porque ellos no mueren, los demonios no mueren. Ellos van pasando de generación en generación. ¿Sí estamos entendiendo? Son espíritus. Pero si renunciamos con autoridad, entonces somos libres. Somos libres y ejercemos la exousia, el poder y la autoridad que Dios nos dio. Alguien que está en adicción de drogas, alcoholismo, algún área de tu vida que no puedes vencer, no sabes por qué, pero te jala en esa dirección, es un espíritu que te está tratando de atrapar y tú tienes que tomar autoridad, una exousia sobre ese espíritu y decir: a mí no me tocas. Y tienes que ejercerlo con esa autoridad, con esa fe, tienes que creerlo. ¿Sí estamos? Porque aquí lo dice: he aquí te doy potestad, te doy exousia. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
vuestros pies. Amén. Vamos a orar. Ahí, cierra tus ojos. Yo quiero que hagas esta oración y decirle: Señor Jesús, yo vengo ante ti a pedirte perdón por mis pecados, por haberme metido en el territorio del enemigo, por haber abierto una puerta donde dejé entrar imágenes, voces, ideas, espíritus que quisieron tomar lugar en mi vida. Yo renuncio a la brujería, a la hechicería y a la magia. Renuncio a la maldición de mis antepasados y declaro que Jesucristo se hizo maldición por mí en la cruz, y soy libre por la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús renuncio al odio y al rencor, y en el nombre de Jesús echo fuera estos espíritus que han querido tomar lugar en mi corazón. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Tomo la autoridad, tomo el poder que Dios me ha dado en el nombre de Jesús. Satanás, estás vencido, estás debajo de mis pies. En el nombre de Jesús te ordeno que te largues, que sueltes a mi familia. En el nombre de Jesús te vas en el nombre de Cristo. Toma autoridad sobre ti. En el nombre de Jesús me someto a Dios. Resisto al diablo y él huirá. En el nombre de Jesús, mi autoridad es Cristo y estoy bajo su gobierno. Jesús es mi Señor. Y en el nombre de Jesús te resisto, Satanás, y te ordeno que te largues en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Ahora yo quiero pedirles ahí donde están. Seguimos. Ahora no, sí, les voy a pedir que nomás guarden silencio, esperen un poco, cierren sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta gran liberación que nos has dado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No es un evento emocional, es algo que creemos que algo ha sucedido. Cadenas están rotas, yugos se han roto y ahora podemos decir que somos libres. Declaro libertad sobre tu vida, la libertad que solo el Espíritu Santo te puede dar. Declaro la paz de Dios sobre tu vida, y el Dios de paz ha aplastado a Satanás bajo tus pies. En el nombre de Jesús, todo aquello que estaba dentro de cualquiera que esté aquí, aquellas cosas que entraron adentro de tu ser, que dejaste puerta abierta y que hizo escondite el diablo ahí, ya no está. En el nombre de Jesús declaramos que sale ya. Sale ya. Sale ya. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tomen su lugar, por favor. La siguiente temática que vamos a estar viendo ahorita viene siendo la exousia, el poder y la autoridad que Dios nos dio a través de Jesucristo nuestro Señor. Acuérdense que todas estas exousias Jesús las ejerció, las vivió, las manifestó. Y los discípulos que estaban cerca aprendieron de él cómo lo hacía y lo que hacía. Y la iglesia del primer siglo vieron eso y lo ejerció, lo vivió. Y hay suficientes fundamentos bíblicos para decir es válido.
es cierto, es verdad. Este siguiente punto de exorcía es poder y autoridad sobre toda tentación y todo pecado. Poder y autoridad sobre toda tentación y sobre todo pecado. Este poder nos ha sido confiado de parte del Señor. La tentación tiene como objetivo probar nuestra fe. Es como que tiene dos aspectos. La tentación en sí no es pecado. La tentación es una prueba. Donde el diablo probó a Jesús en el desierto y fue tentado 40 días. Tentado 40 días. Pero no cayó en ninguna tentación porque Jesús tenía exousia, poder y autoridad. ¿Me están siguiendo? Más adelante Jesús dijo, las mismas cosas que yo hago, ustedes también las harán. Nos está diciendo, he confiado mi exousia a ustedes también contra la tentación. Vuelvo a decirlo, la tentación no es pecado. Pero el acercarse a la tentación, más allá de tu territorio permisible, se convierte la tentación en algo como un satélite que está alrededor del planeta, y si está bastante retirado, la gravedad no jala ese satélite. Pero si se acerca un poco más de lo debido, la atracción gravitacional de la Tierra jala al satélite y el satélite ya no tiene motores para evitar estrellarse en la Tierra. Nosotros tenemos motores para mantener nuestra distancia de la tentación. Pero si te acercas demasiado a la tentación puede vencer tus motores. Hágase conforme a tu fe. Muchos dicen, no hombre, no me pasa nada. Y se acercan tanto, demasiado, que ya es demasiado tarde. Entonces, en sí, esto de la tentación nos sirve a nosotros si la vencemos. Si vencemos la tentación, entonces hay una recompensa. Entonces tiene su lado bueno, por decir así, no me malentiendan. La tentación, no digan, dijo el pastor que es bueno tentar, pues me voy a dejar tentar un ratito. No juegues con fuego. No estoy diciendo eso. Lo que sí es cierto es que si yo venzo la tentación, hay un galardón, hay un crecimiento espiritual, hay una madurez que viene sobre nuestras vidas. Santiago 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. No dice que abraza la tentación, no dice que cae en la tentación, dice soporta. Te está asediando el enemigo con ideas, con imágenes, con voces. Está enfrente de ti la oferta de caer en el pecado. Puede ser una mujer o un hombre, puede ser dinero, puede ser esto o lo otro, puede ser hablar mal de alguien. Aún eso es pecado. Entonces la tentación viene y está continuamente asediándonos. A mí me pasó una vez que venía un espíritu diciéndome que odiara a una persona que me había ofendido, me había lastimado profundamente. Y me decía que yo lo maldijera, y me decía que yo lo echara, que le deseara lo peor, y que me decía, y las vocecitas ahí estaban, no las oía audiblemente, pero era un sentimiento cada vez que me acordaba. Y yo estaba ahí, y una vez estaba orando, y dije, Señor, quítame esto. Y me puse a orar. Y el Espíritu Santo me guió bien bonito y me dijo, cada vez que venga este adversario a tentarte, nombra el nombre de esa persona y bendícelo. Y entonces empecé a cambiar la estrategia. Y venían esas impresiones, esos recuerdos, las cosas malas que me hicieron, las injusticias. Y yo quería vengarme. Y sin embargo, cuando venía ese recuerdo, decía, yo bendigo, y decía el nombre de la persona, lo bendigo. Y cuando empezaba, lo bendigo,
a él y a su familia. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Y cuando empecé a decir eso, bye bye, ya no volvió la vocecita. Se acabó. Soporté la tentación. Me llevó a otro nivel. ¿Y sabes cuál fue el nivel? A un nivel de amor. A comprender cómo Dios amó a sus enemigos. Cómo Jesús tuvo compasión de sus enemigos. Y entonces en esa madurez te da algo, una perspectiva distinta de cómo tratar a los demás. Tentaciones de diferentes tipos, sexuales, que vienen las imágenes y las ideas y están ahí bailando y queriendo y te jalan y te quieren meter aquí y allá y métete esa página o mira a esa persona. Pero tú estás delante del trono de Dios y aquí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es una prueba, conste que es la misma palabra, tentación y prueba. Ha resistido la prueba. ¿Y para qué sirven las pruebas en las universidades? ¿Para que te vaya mal? ¿Para que truenes? ¿Para que quedes ahí como un fósil? No, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrar que estás listo para el siguiente nivel. ¿Sí me estás entendiendo? Jesús fue tentado y resistió la prueba 40 días. Y cuando terminó estaba listo para el siguiente nivel. Salió en el poder del Espíritu. Y a partir de ahí, milagros, sanidades, liberaciones y todo lo que tú quieras. Pero antes de eso, nada. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, es importante entender esto, resistir la prueba. Si la resistimos, recibiremos la corona de vida. Algo que tú no vas a andar agachado, sino vas a andar erguido porque traes una corona sobre tu cabeza. Y es de vida, no es de muerte. Y la corona va acá en la cabeza donde están los pensamientos, donde vas a tener pensamientos de paz y no de mal. Vas a tener pensamientos de victoria. No te vas a avergonzar, tus pensamientos no te van a traicionar. Tu conciencia va a estar en paz contigo. ¿Sí estamos entendiendo? Tienes exousia para eso. Dios lo ha prometido a los que le aman. Esta corona tiene un gabinete lleno de coronas de vida. Y están esperándonos cuando eres probado y tentado. Tú resiste, y si resistes, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Y cuando huye, se abre el gabinete y ahí está tu corona de vida. Tienes pensamientos de vida, pensamientos de bien y no de mal. Pero si no peleamos, si no resistimos y nos dejamos arrastrar por la tentación, quiere decir que no tienes motores para resistir la atracción gravitacional del pecado, que te jala, porque tiene poder. El pecado tiene poder, pero nosotros tenemos un poder superior. Por eso tenemos exousia, que es más grande. Igual por eso tenemos poder sobre los demonios. Ellos tienen poder y ellos pueden hacer muchas cosas, hacer víboras de los palos y hacer mil cosas. Te pueden aparecer grotescamente, hacer mil cosas, pero nosotros tenemos un poder superior al que él tiene. Igual que la tentación. Si es fuerte, tiene su poder, pero mayor es el que está en nosotros. Tenemos la exousia para vencerlo. Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te tentó. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, pero el Espíritu Santo no lo tentó. Jesús fue llevado al desierto con un propósito, para que nosotros aprendiéramos que el Hijo del Hombre iba a pasar por las mismas pruebas que tú y yo pasamos. Muchos creen que fueron nada más 3 tentaciones en el desierto. No, fueron 40 días de tentaciones. Y fueron sus días en la tierra llenos de tentaciones, por pruebas que tuvo. Y sin embargo, salió victorioso, sin pecado, dice ahí en Hebreos. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No digas: ay Dios, por favor, no me tientes. No, él jamás.
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir eso? Mira, una nave grande necesita motores grandes para estar retirado del planeta. Una nave chica no necesita tanto motor porque la tracción es tan chiquita que no hay ningún problema. Tiene manera de defenderse. Si tiene los motores para mantenerse lejos. Pero si te acercas más allá de los límites permisibles y no tienes los motores que te alejen de aquello, te vas a estrellar. Aquí está diciendo la concupiscencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos tenemos concupiscencia. Todos tenemos ojitos y orejitas. Todos tenemos carnita. Todos tenemos la parte sexual. Todos tenemos la parte del corazón adámico, la ambición, las cosas. Dice aquí que de la propia concupiscencia de cada quien. Algunos no tienen problema. Pasan por esa cosa y ni siquiera se inmutan, siguen derecho y no les pasa nada. Pero hay otros que lo ven y se quedan clavadísimos, porque su concupiscencia es distinta. Pero a ese que pasó de largo, allá adelante le va a tocar su gigante, que es otra cosa distinta por su concupiscencia, y si no es suficientemente fuerte en la fe, va a ser tumbado. Entonces, Santiago 1:15 dice, la concupiscencia después que ha concebido. ¿Sabes que el primer pecado de Adán y Eva no fue comer el fruto, sino haberlo deseado? Ese fue el pecado. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas que vienen ahí en 1 Juan 2:15. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Eso lo tenemos todos. Pero tú tienes la exousia por el Espíritu Santo en ti. Y por eso nos congregamos, y por eso lo que tú estás aprendiendo en la palabra te está equipando para que cuando llegue el día malo tú vas a poder resistirlo. Vas a poder vencerlo. Porque descubriste que sí lo puedes. Porque la concupiscencia, una vez que ha concebido, una vez que entra la idea, empieza a dar luz el pecado. Pecado es empiezas a desviarte del Señor. Y el pecado siendo consumado, es decir, ya no lo imaginaste, sino lo ejecutaste. Ya lo hiciste. Siendo consumado, entonces da a luz muerte. Para allá va la cosa, el pecado. Entonces, yo quiero mencionarte 4 objetivos del pecado. Número 1, el pecado nos quiere separar de Dios. Ese es el objetivo principal, separarte de Dios, aléjate de Dios. Él quiere sembrar rebelión en tu corazón para que te alejes de Dios, separarte de Dios. Ese es el objetivo. Por eso el hombre peca. Por eso peca en lo oscuro, no quiere la luz. Por eso pone las cosas debajo de la mesa, que nadie sepa. Por eso usa claves secretas en el internet para que nadie sepa. Todo es debajo de la mesa, separarse de Dios, que no esté la luz, que no esté la vista. Separarnos de Dios. Pero la segunda cosa que pretende el enemigo es, una vez que ya pecas, es acusarte. Porque te va a dar lo que quieres. Y una vez que ya pecaste, ahora viene el acusador. Y te empieza a acusar. Trabajan en equipo. Viene Mr. Tentación y te empieza a tentar. Caes en la tentación, se hace a un lado Mr. Tentación y ahora viene Mr. Acusador. Dice, mira lo que hiciste, qué bárbaro. Mira, tentación, mira lo que hizo, qué bárbaro. No tiene. ¿A qué vas a la iglesia? No, hombre, Dios, no, hombre, eso no te lo va a perdonar. Nunca. Ese pecado no tiene perdón. Te acusa y te condena. Te condena. Piensas que
lo que hice no tiene nombre, no tiene perdón de Dios. Pues Pablo, que mataba a cristianos y se convierte a Cristo, ¿cómo podrá decir ello que no tengo perdón de Dios? ¿Tuvo o no tuvo perdón de Dios? Sí tuvo. ¿Sabes por qué? Porque tenía fe. Y esa fe activó algo que se llama exousia. Activó poder y autoridad sobre la culpa, sobre la acusación, sobre los demonios, sobre su pasado. Y más que todo, tuvo poder y autoridad porque creyó en la sangre que Cristo derramó. La tercera cosa es, el adversario, el pecado, busca frenar el avance del reino de Dios, busca frenar tu llamado. Porque él sabe que tienes un llamado y te va a querer sumergir en el fango para que no salgas de ahí. Pero aún así, de ahí puede sacarte Dios. Tiene el poder para sacarte, porque Dios trae un plan para ponerte en la línea para que tú seas el que va a hacer que avance el reino de Dios. ¿Sabes tú que todos los que estamos acá arriba para predicar somos expertos pecadores que pecamos en algún momento en la vida? Y que nos arrepentimos cuando nos dimos cuenta lo grave que habíamos hecho y nos enfrentó el espejo de la palabra, quiénes éramos, que éramos terribles. Y en su gracia nos convirtió el Señor de tal manera que nos comprometimos con Él a decirle, no voy a dejar de hablar de ti y voy a expandir tu reino. Porque me has quitado mi vergüenza, mi condenación, has quitado la acusación y me has dado gracia. Y el cuarto y último es el pecado. Su objetivo final es llevarnos al infierno. Él no quiere irse solo. Él quiere llevarse los más posibles. Ese es el poder del pecado. El pecado tiene poder. Escúchenme. Sin embargo, la fe en la sangre de Jesús nos protege y al protegernos nos da exousia sobre toda tentación y sobre todo pecado. Entonces, tú has sido dado de parte de Dios poder y autoridad sobre el pecado. A través de la fe, decíamos que todas las exousías que vamos a ver, las 7 exousías, cada una está fundada en la fe de la palabra, de Jesús y del Espíritu Santo. Y si tú tienes fe, aquí dice en Romanos 3:25, Dios puso como propiciación a Jesús por medio de la fe en su sangre. Nosotros por medio de la fe en la sangre de Cristo hemos sido justificados. Por medio de la fe. Colosenses 1:14. En Cristo tenemos redención, es decir, rescate por la sangre que Él derramó, el perdón de pecados. Cristo pagó el rescate tuyo de todos los pecados que hemos cometido antes de que naciéramos. Es un misterio eso, mi amado. Pero la sangre de Cristo fue lo que te redimió del pecado. Primera de Juan 1:7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos exousia, poder y autoridad. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo te atreves a decir eso? Lo puedo decir con plena convicción porque creo en la sangre de Cristo. Tengo poder y autoridad sobre la tentación y sobre el pecado. Aquí lo dice, esa sangre limpia todo pecado. Y esa exousia me ha sido dada a mí. Me la dio Dios. Me ha lavado con su sangre. Y a ti también. Hebreos 9:14. Es que mi conciencia me acusa, todavía me acuerdo, mi culpa, etcétera, todo ese rollo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y limpiará vuestras conciencias de obras? Tu conciencia es como un juez interno
que cuando haces algo mal te culpa y te culpa y te culpa y te lo dice, y no es un demonio, es tu conciencia. Dios lo puso. Es como un monitor que te está diciendo, te saliste, corrígete, 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 arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Para eso sirve la conciencia. Y esa conciencia nos guía al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo dice, por eso procuro mantener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo limpio esa conciencia? ¿Cómo borro esas imágenes de pornografía? ¿Cómo borro esas voces que me atormentan, ese evento que me pasó? ¿Cómo quito todo eso que me hace atrapado y me hace condenado y me hace miserable? Una vida que no puedo disfrutar a través del poder y la autoridad que Dios te dio por la fe en la sangre de Cristo. Efesios 6:16 dice, y sobre todo toma el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esos dardos son tentaciones con el fin de separarte de Dios, con el fin de acusarte y condenarte, con el fin de detener el reino de Dios, con el fin de llevarte al infierno, de robar, matar y destruirte. Ese es el objetivo de los dardos. Pero el escudo es de la fe. De ahí viene nuestra exousia, creyéndole todo lo que Dios dice en su palabra. Tenemos poder y autoridad sobre todas estas cosas. Tenemos el poder y la autoridad. Y al final te llevo a esto, ¿sí? Romanos 6:14 dice, porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de ustedes. Sin Cristo se enseñorea y te esclaviza. Pero en Cristo, por creer en Él, en su muerte y resurrección, el pecado que tiene poder, ya no tiene poder. Porque llegó uno más fuerte y su nombre es Jesús. Amén. El pecado no se enseñoreará. Y tú le vas a decir al tentador, ¿sabes qué? No voy a caer en tus garras. Y le vas a decir al adversario y a los demonios y esos espíritus que te susurran y te quieren seducir, el pecado no se va a enseñorear de mí. Tú no puedes enseñorearte de mí, porque la autoridad que tengo yo es mayor. Me la dio Jesús por su gracia. ¿Sí? Vamos a orar ahorita y terminamos con esto. Jesús le dio autoridad a los discípulos en Juan 20:23. Les dijo, a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Muchos han manipulado esto con que dicen, no, no te perdono. Yo no te perdono, te retengo tu pecado. ¿Por qué? Porque pues yo soy acá yo soy el pastor, yo soy el apóstol. Y a ti tampoco te perdono y te retengo tu pecado. Y mucha gente manipula y, cuidado porque ese me va a manipular el pecado y me lo va a retener y no es así, no es por ahí. Esto es una realidad que está diciendo que si tú perdonas será perdonado y si no perdonas pues se te queda. Si tú sueltas serás suelto y si no sueltas quedas atado. ¿Me están entendiendo? Entonces el pecado no se va a enseñorear de nadie que tiene a Cristo en su corazón. No se va a enseñorear, ni te va a esclavizar, ni le tengas miedo. Puedes huir, que es un consejo, pero no va a enseñorearse de los hijos de Dios. Porque Dios nos dio poder y autoridad sobre la tentación, como Jesús que salió del desierto, victorioso sobre la tentación. Y salió poderoso en la cruz, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros por haber creído en Él, esa sangre quita mi pecado y quita el pecado de la gente que cree cuando oye el Evangelio y lo recibe. Entonces, vamos a ponernos de pie y terminamos con una confesión pública. Tú vives tal vez en pecado, tú vives tal vez en culpa por tu pasado y el diablo te está acuse y acuse y acuse.
vives en condenación. Si estás haciendo pecado, arrepiéntete y aléjate de eso, renuncia a eso, pero si estás acercándote cada vez más, te vas a estrellar. Y tal vez sea demasiado tarde, porque a veces hay cristianos sentados que vienen a la iglesia rigurosamente, pero viven en pecado. Y Dios no va a ser engañado. Tenemos que ordenar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Esto no es mío, no lo quiero, sácalo. Y lo tienes que sacar, tienes que renunciar a eso. Ya hicimos una oración contra Satanás, pero ahora tienes que hacer una renuncia personal de lo tuyo. Tienes que decirle al Señor, perdona mi pecado. No quiero que se enseñoree de mí, me domina. Y yo no quiero eso. Yo quiero gobernar sobre el pecado y gobernar sobre la tentación, que no me domine a mí, yo la someto. Y eso se llama santidad, una vida de santidad. ¿Sí? Vamos a orar. Ahí Salmo 51, decíamos que David dice esto, examíname, oh Dios, ¿verdad? Examíname. Tú sabes, cada quien sabe su vida. ¿Dónde has fallado? ¿Hacia dónde te inclinas? ¿Hacia dónde dejas que la atracción gravitacional del pecado jale esa concupiscencia que tenemos? Cuanto más lejos, mejor. Examínanos, Señor, con tu Espíritu Santo esta noche. Y dice la Escritura que confesé mi pecado ante el Señor y Él me oyó y me perdonó. Así que tú puedes hacer lo mismo ahorita esta noche. Tal vez el condenador, el acusador dice, no, nunca te va a perdonar, eso no es cierto y vas a caer en lo mismo, nunca vas a cambiar. Y te dice mentira y media para atraparte, alejarte de Dios, para seguirte condenando, para frenar el reino de los cielos en el llamado que tú tienes y al final de cuentas llevarte al abismo. Hoy toma decisiones, hoy ejerce la exousia que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús, confesé mi pecado y Él me perdonó. Confiésalo ahorita. Ahí tú a solas, háblalo. Y no nomás hoy, ejerce tu exousia diariamente. Y cuando caigas y cuando estés cerca del pecado y de la tentación, ahí ejerce tu exousia. Y decirle, Señor, me arrepiento, díselo ahí, me arrepiento de mi pecado. Arrepentimiento quiere decir, reordeno mis pasos hacia ti, Señor. Me arrepiento esta noche de mis pecados, de todo lo malo que he sido y lo que he hecho, lo que he dicho, lo que he pensado. Me arrepiento, Señor. Y te doy gracias por tu sangre. Díselo. Tu sangre, Señor Jesús, el precio que tú pagaste para perdonar mi pecado, la acepto y creo en esa sangre. Límpiame, Señor. Díselo, límpiame. Limpia mi conciencia, apacigua las tempestades de mi alma que vive mortificada por la conciencia de pecado que hay en mí. Perdóname, Señor, y gracias por limpiarme, por borrar para siempre todos mis pecados. Por el poder de la fe en tu sangre, ejerzo autoridad contra este pecado y esta tentación y la echo fuera de mi vida, creyéndole a mi Dios
que lo ha borrado para siempre. En el nombre de Jesús, estoy limpio. Mi conciencia está lavada y mi ropa está emblanquecida por la obra perfecta de la sangre de Cristo, mi Señor. Amén. Amén y amén. Esta confesión, esta verdadera reunión con Dios, tenemos que tenerla siempre. Es una exousia que Dios te ha dado. Y acordarte de que sí, caminamos en el mundo y que sí puede haber trampas. Podemos caer. Nadie dice que no. El que crea estar firme, cuide que no caiga. Pero nosotros sabemos que ahora tenemos el poder y la autoridad de la sangre de Cristo que ya está en nosotros para vencer la tentación y el pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que pasen muy buenas noches.